Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias por seguirnos en este canal del Centro de Filosofía Aplicada. Y como ya les habíamos comentado en videos anteriores, seguimos, digamos, conmemorando el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven. Y con ocasión de ello, tenemos ahora el honor y el gusto de presentarles una conversación que hemos tenido con el profesor emérito de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y quien tiene ya una obra de más de 50 libros durante más de 40 años, con el profesor don Alfonso López Quintás, acerca del poder formativo de la música. Vamos a tener una conversación, hemos tenido una conversación, una entrevista con él acerca de este tema, y en especial de la novena sinfonía de Beethoven. Por lo que primero queremos agradecerle de corazón a nuestro amigo y profesor admirado, don Alfonso, que haya dado tiempo de su muy ocupada agenda para realizar esta entrevista que ahora les podemos ofrecer. Para ello quisiera presentar brevemente a don Alfonso López Quintás, quien es doctor en filosofía, catedrático emérito de la filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria, es miembro de número de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas, es cofundador del Seminario Javier Zubiri y fundador del proyecto formativo Escuela de Pensamiento y Creatividad en Madrid. Don Alfonso tiene ya una trayectoria de formación, como decía, humana, espiritual, filosófica, pedagógica, de más de 50 años, con una obra que supera los 60 volúmenes, en donde ha desarrollado el llamado método lúdico ambiental, que nos permite liberarnos de la manipulación que existe en el mundo actual y ver la realidad como un encuentro creativo de experiencias reversibles y que fecundan de alguna manera nuestra propia formación y espiritualidad. Entre la cantidad de libros tan interesantes que tiene don Alfonso, me gustaría mencionar algunos cuantos solo por marcar tres momentos de su desarrollo. Uno de ellos que es Inteligencia Creativa, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, y Descubrir la Grandeza de la Vida, donde de alguna manera están los elementos del método lúdico-vital que don Alfonso desarrolla ampliamente a través de su trayectoria. De forma más reciente, digo que es difícil decir con don Alfonso que es más reciente porque acaba de terminar un libro hace unos días, pero me gustaría mencionar dos de sus recientes libros de una trilogía. El primero que se llama La ética, o es transfiguración o es nada, y La mirada profunda y el silencio de Dios, que es su ética y su antropología. Y entre las obras que ha escrito don Alfonso, cabe destacar con ocasión de esta entrevista y de Beethoven, que él le ha dado un lugar, un análisis y una profundidad a la obra y la práctica artística fundamental en todo este pensamiento, y en especial a la música, porque don Alfonso también es intérprete de piano. Y esto lo ha vertido sobre todo en varios libros, pero hay uno en especial que yo se lo recomiendo muchísimo y que se consigue precisamente en estos lugares virtuales como Amazon, que se llama Estética Musical, el poder formativo de la música, un libro de más de 600 páginas, y en especial ha hecho un análisis que lo ha publicado, que es sobre la novena sinfonía de Beethoven. Varias de sus obras pueden encontrarse de forma digital. De las 60 obras hay 31 obras digitales en forma gratuita en el repositorio de la Universidad Francisco de Vitoria, que en la presentación del video podrán ustedes tomar nota de la página web, así también como la página de la Fundación Alfonso López Quintás, donde pueden encontrar muchas conferencias de don Alfonso de diversos temas, y ahí también se ofrece el curso en línea con la Universidad Francisco de Vitoria de experto universitario en creatividad y valores. En esta entrevista hemos conversado sobre el poder formativo de la música, sobre Beethoven y en especial sobre cómo esto está consagrado en la novena sinfonía. Esperamos que la disfruten y muchas gracias de nuevo a ustedes y a don Alfonso López Quintás. Bueno, pues buenos días aquí en la Ciudad de México y buenas tardes a don Alfonso López Quintás. Primero que nada, agradecerle muchísimo que haya tenido el tiempo dentro de su agenda y su disposición para hablarnos de Beethoven, o con ocasión de Beethoven, de todo su pensamiento formativo que tiene que ver precisamente con la música, ahora con la ocasión de los 250 años de Ludwig van Beethoven.
Entonces, don Alfonso, pues lo primero que nos gustaría preguntarle es ¿cuándo comenzó su interés por el tema del poder formativo de la música? ¿Sí? Bueno, mi interés por la formación en la música empezó muy pronto, cuando era estudiante, pero no empezó por Beethoven precisamente, sino por el gregoriano y la polifonía clásica romana. Pensemos Palestrina en Italia, Tomás Luis de Vitoria en España, etc. Y esto a mí la música me encantó. Justo por ese momento yo también estaba practicando órgano y era el director del coro, después allí en el monasterio de Pollo, y todo ese tipo de música me encantó, me encantó. Pero luego hice un estudio sobre las cantatas de Bach en la Universidad Francisco de Vitoria, que es la hermana menor de la Nahua, creo, y fue un curso de 20 horas que ahora se pueden ver gratuitamente en la biblioteca digital de la UFV, de la Universidad Francisco de Vitoria. Tengo ahí como 30 y pico obras que están agotadas, las tenemos en la biblioteca digital. Y aparte de las obras están todas estas, este estudio de las cantatas de Beethoven, de cantatas de Bach, que resulta muy, muy interesante. Es un estudio estético y musical. Yo primero hablo de la estética, de nociones sencillas para captar la música de Bach, y luego se oyen varias cantatas, unas 3 o 4 cada día. Bueno, y aparte de eso, pues, bueno, ya entré después, cuando estuve en Alemania haciendo la tesis doctoral, pues allí en Alemania entré en relación, era en Múnich era entonces todo Bach, porque estaba el gran Karl Richter, este gran director que lo llenaba todo. Pero claro, es Alemania, entonces en Alemania Beethoven está también por todas partes, y además con muy buenas. Y tuve ocasión de oír a von Karajan e interpretar con la Filarmónica de Berlín esta obra, y realmente fue una maravilla, me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo. Bueno, y yo después leí la Oda de Schiller, con la que está dentro de la leí con mucha atención y vi que tenía esta obra gran alcance. Yo vi que no era un pasatiempo, que era realmente que era un testamento de Beethoven, un testamento. Bien, y eso por lo que toca la primera pregunta. La primera, sí. Bueno, don Alfonso, sí sabemos que, bueno, usted tiene varios libros en relación con diversas obras y autores, pero bueno, hay uno en especial que, por cierto, como usted me acaba de comentar, afortunadamente salió una segunda edición ya en Amazon, que eso es muy bueno para todos nosotros, que es un libro grande donde usted condensa toda su idea musical y que se llama Estética Musical, el poder formativo de la música, donde usted insistió en todos estos temas. ¿Nos podría platicar un poco sobre la obra, sobre estas ideas? Sí, sí. En este libro lo escribí con muchísimo gusto. Yo recuerdo que hace años oí por la televisión que este gran violonchelista mundialmente famoso, además compositor y director de orquesta, Pablo Casals, que estaba en Puerto Rico y allí murió, pero muy poco después de esta conversación, él dijo esta frase: la humanidad no sabe todavía lo que tiene al poseer el don de la música. Pues sí. Yo me quedé impresionado por esta frase, porque Casals era un hombre de pocas palabras, pero enjundiosas. Y yo dije, ¿por qué habrá dicho esto? Que la humanidad todavía no sabe lo que tiene. Y yo me dediqué a meditar mucho sobre eso, meditar a ver por qué será que lo ha dicho. Y claro, cada vez me fui dando cuenta, no solo por mis estudios, sino por otros testimonios de autores, que la música, si la entendiéramos bien, sabríamos que es algo realmente impresionante. Pero bueno, una de las razones principales, ahora lo veremos, es porque la música es toda ella relación. Sabes que hoy, tanto en las ciencias como en las letras y en las artes, la categoría de relación, el concepto básico de relación, tiene cada día mayor prestigio.
oír la relación. Yo recuerdo cuando era estudiante, que ya hace unos años, pero tampoco 20 siglos, lo que me decían a mí en clase, aquellos sesudos varones de metafísica, etcétera, me decían, bueno, el ser humano existe. Y luego, si quiere, se relaciona. Pero hoy se dice, si tú no te relacionas, no vives como ser humano. O sea, ha cambiado. Ya ves, una filosofía como la de Javier Zubiri, de la que yo he tenido el honor de ser muy amigo, pues está todo basado sobre la relación. Bien, ¿qué pasa con la música? La música es toda ella relación. Naturalmente yo en esta entrevista siempre voy a hablar de la música de gran calidad. Yo esto es la que conozco un poco y de la que voy a hablar. No tengo mucho respeto por otros tipos de música, como no podía ser menos, pero voy a hablar de eso. Es decir, la música que llamamos clásica, empezando aquí en Occidente por el gregoriano, que fue el origen de todo, no lo olvidemos. Luego la polifonía romana, etc. Luego ya el barroco, el clasicismo viene, el romanticismo, etc. Bien. Entonces, la música es toda relación. Mira, si yo doy 3 golpes inconexos sobre la mesa, ahí todavía no hay música. Hay sonido, pero no hay música. Pero si yo vinculo los golpes y hago papa, ya tienen un ritmo. El ritmo es uno de los elementos, de los 4 elementos fundamentales de la música. Es como sabes, ritmo, timbre, melodía y armonía. Pues bien, entonces, ¿cuándo brota la música? Yo a veces le digo a los estudiantes, ¿de qué consta la música? Lo último de la música. Me lo dicen a coro siempre, de notas, de notas. Sí, exacto. Y le digo, por ejemplo, do y fa, ¿no? Y dice, sí, sí. Pues le digo, pues no. La música empieza y por lo tanto consta de intervalos. El intervalo es el impulso que me lleva de una nota a otra. Si yo digo do y yo digo después fa, ahí no hay música todavía. Pero si digo do, fa, do, sol, do, si, si da intervalos, los intervalos son la relación, la interrelación entre una nota y otra. Ahí comienza la música. Por lo tanto, la música es siempre relación. Relación entre los temas más pequeños, se llaman temas germinales, entre unos con otros y forman una frase y luego la frase se vincula con otro, el tema, qué sé yo. Todo se va desde lo más pequeño, que es una célula musical, por ejemplo, esta que dije antes, por ejemplo, pa, 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 pam. Son 4 sonidos vinculados por un ritmo, pero están vinculados por un ritmo, por una interrelación. Ahí empieza la música. Luego este tema sería el masculino, de la quinta de Beethoven, la quinta sinfonía, se une con otro llamado masculino y ya se empieza esa trama maravillosa de interrelaciones que es la música. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un profesor, por ejemplo, de segunda enseñanza, le hace ver desde su área de conocimiento a los alumnos, les hace ver la importancia de la relación, ese profesor está realizando una verdadera labor formativa con los chicos, no solo informativa, no solo les dice lo que son las matemáticas, la física, la historia, qué sé yo, la filología, sino que lo está formando. ¿Por qué? Porque el concepto de relación es fundamental en la formación. De todas maneras que fíjate, cuando un joven se va dando cuenta, tanto en las ciencias como en las letras, que la relación está siempre presente en la raíz de todo, entonces cuando, por ejemplo, entre en una clase de ética y oiga al profesor de ética decir, la ética se basa en el precepto de relacionar a los unos con otros, de no hacer al otro lo que a ti no te gusta que te hagan, etc. Y ve que el fundamento de la ética está siempre en la relación. Y claro, entonces él para sus adentros dirá, pero ¿cómo iba a ser de otro modo? Si la relación está en todo el universo. Todo está basado en la relación está en las plantas, en los animales. Fíjate lo que es, por ejemplo, qué sé yo, la fertilización de las plantas, la vinculación el papel que juegan los insectos, por ejemplo, para fertilizar a las plantas. Entonces, en religión pasa igual. Si un chico a través de las distintas asignaturas va oyendo la importancia de la relación en todo el universo y en la cultura,
cuando llega la religión, por ejemplo, cristiana, y le diga al profesor la base de la religión cristiana, naturalmente es Jesús, y Jesús era amor. Amor de clase suprema, amor oblativo, porque es el amor al otro incondicional, es un amor generoso. Entonces, claro, el chico también dirá, pero bueno, si yo sé, porque me lo han dicho todos los profesores de todas las áreas, que la relación es fundamental, ¿cómo no va a ser eso en la religión, que es por así decir, la raíz de todo? Bien, ¿ves? Entonces, diríamos esta segunda pregunta, yo diría esto. La música tiene, porque había que hablar también de pues, el poder emotivo de la música, etcétera, pero lo fundamental creo yo que es esto de la relación. La música es una interrelación siempre amorosa. Es decir, la música se entrega, la música se da, sin reparo ninguno, se da incondicionalmente. Por eso, fíjate, hay una anécdota de Mozart que es impresionante. Fue en una ocasión a dar conciertos a París. Y allí un magnate, un hombre pudiente que tenía una casa importante, le invitó a dar allí unos conciertos. Y al final, el dueño de la casa le pidió que le escribiera unas palabras en el libro que tenía de honor de la casa, de la mansión. Y Mozart se sentó y ¿sabe lo que escribió? Sí. El genio de Mozart, porque el Señor le dijo que escribiera unas letras sobre la genialidad. Claro, Mozart es uno de los casos de genialidad mayores que yo conozco en la historia. En Viena, él le pregunta, dime unas palabras. La genialidad no es ni la inteligencia, ni una gran imaginación, ni las dos juntas. La genialidad es esto, amor, amor, amor. Así es. No, pues digo, cuando lo leí la primera, digo, ¿cómo es posible? Un hombre genial que no nos diga a otra cosa más que amor. Sabes que cuando se repite un término 3 veces, se lo convierte en superlativo. Es decir, que al decir 3 veces amor, es como si dijeras el amor supremo, ¿no? El amor supremo. El amor supremo es el amor orativo. Es decir, exactamente el amor evangélico. Bien, entonces Mozart llegó a decir, añadió también esto, dice, si te atacan puedes defenderte, pero solo defenderte, pero odiar, atacar, nunca, siempre amar. Bueno, y yo entonces, estudiando lo que es la música de Mozart en concreto, yo he visto que es amor generoso. Tú no verás nunca reparo ninguno en darse. Beethoven es enormemente decisivo, es en definitivo, se entrega y se da desde el principio, ¿verdad? Y en Beethoven le pasa igual. Pero la novena sinfonía, como veremos luego, es un caso especial. Pero eso está reservado a otras preguntas. Muy interesante, don Alfonso. Creo que es esta profundidad de la relación de amor al final del día. Y bueno, eso relacionando con lo que usted ha trabajado también, ¿está relacionado esto con la idea más extendida de que la música nos hace más inteligentes? Sí. Se ha dicho mucho y se han hecho experimentos. Mira, hay varios autores, por ejemplo, un alemán llamado Bastien, H.G. Bastien, sí. Tiene una obra que se llama en alemán Musikerziehung und ihre Wirkung, es decir, educación musical y su eficacia, o su actividad o su eficacia. Es del año 2000. Bueno, él relata aquí que en Berlín escogieron 6 colegios de niños, creo que de segunda enseñanza, primera, segunda enseñanza. Y cogieron y eso los confrontaron y les dieron una educación musical especial a esos 6 colegios. Y luego los confrontó con otros 6 colegios en los cuales tenían una educación normal. En Alemania siempre se dio mucha importancia en la educación a la música. Yo de cuando estuve allí lo sé y todos los chicos daba gusto oírles cantar y eso. Bueno. Pero él hizo una experiencia dándole a unos una formación un tanto específica de música. Y él vio que al final los niños que habían tenido una formación musical más intensa, vio que amenguaron su índice de violencia, más tranquilidad en el carácter, aumentó su coeficiente intelectual. En 4 años que estuvieron haciendo esa experiencia, se incrementó el índice de talento y creatividad sin bajar el rendimiento académico.
Es decir, que ellos ganaron como en capacidad de ver en conjunto, etc. ¿no? Es que, bueno, y hay otro también que se llama Gutkin, que tiene un libro que se titula precisamente así, Nos hace más inteligentes la música, del año 1998, un par de años antes. Y él dice que la música incrementa mucho nuestra atención al conjunto del ser humano. Lo normal en una persona que no tiene una inteligencia madura es que se fija en los detalles, en una parte del ser humano, por ejemplo, o en otra. Pero la persona que va teniendo inteligencia madura se fija más bien en el todo. Por eso su pensamiento es holista, que va al todo, al whole. Por ejemplo, yo tengo algo de experiencia de órgano y de piano, sobre todo de órgano. Y claro, ahí tienes que estar siempre pensando en el conjunto de la obra. Tú empiezas a tocar, el conjunto está vinculado, el principio está vinculado con todo. Pero es que además tú tienes que empezar a tocar en vista de lo que es el conjunto de la obra. No puede haber, diríamos, una diversidad. Diversidad sí, pero lo que no puede haber es diríamos, una disparidad, diríamos, entre un estilo y otro. Bueno, entonces, la música tiene una exigencia muy especial, que cuando estás interpretando música o oyéndola, si la oyes bien, tienes que prestar atención al todo. Por lo tanto, mirar a lo lejos para ver a dónde va, pero mirar también a lo ancho, todo lo que abarca. Tú no puedes fijarte en los clarinetes y dejar de pensar en las violas o los contrabajos. Tú tienes que estar viendo a lo ancho. Por tanto, al mirar a lo lejos, evitas la miopía intelectual. Sí. Al estar mirando a lo ancho, evitas la unilateralidad, otro enorme peligro. Pero la música además te obliga a mirar a lo hondo, a lo profundo. Constantemente en la música, en esta música clásica, tienes que estar pensando qué estilo estás interpretando, qué es lo que quiere decir, siempre mirando a lo hondo, si no la obra tuya no tiene valor. Bueno, hay autores como Karajan que se especializan mucho en esto, siempre va a lo profundo. Por eso la música fomenta mucho la concentración. Eso que también la filosofía necesita tanto, ¿no? O sea, mirar a lo lejos, a lo ancho y a lo profundo. Entonces, respondiendo ya a tu pregunta, evidentemente la música nos hace más inteligentes, pero aquilatando los términos, yo diría lo que nos hace es madurar la inteligencia. O sea, es posible que un niño que no tenga capacidad para las matemáticas, que no crezca mucho en capacidad aunque se estime la música. Lo que sí crecerá es en la madurez, es decir, en intentar mirar en las tres dimensiones, largo, ancho y profundo. Y claro, eso es típico del pensamiento maduro. Por ejemplo, un político que quiera ser un buen político tiene que tener estas tres formas de mirar, a lo lejos, a lo ancho y a lo profundo. Si no, enseguida se le nota que es miope, porque le falta la mirada a lo lejos, que es unilateral cuando no ve el conjunto, y eso se ve mucho en la política, ¿verdad? Y quien dice en la política, dicen muchísimas otras. Por ejemplo, un empresario. Un empresario tiene que tener estas condiciones, tiene que tener madurez de inteligencia. Quizás puede ser menos inteligente que un gran matemático, pero si es empresario, tiene que tener estas tres, es decir, madurez. Para eso la música le va muy bien. Y esto va mucho con su método, ¿verdad, don Alfonso? Que usted Claro. Método de pensamiento. Completamente. Porque claro, el método mío está centrado en torno a la categoría de relacionalidad. O sea, yo si escribo libros de antropología filosófica, pues es antropología dialéctica, antropología relacional. Es decir, yo no concibo el ser humano sin pensar en nosotros. Aquella frase famosa de Buber, ¿no? Lo importante no eres tú, lo importante no soy yo, lo importante es lo que acontece entre tú y yo, ¿verdad? La relación. Y esto cuanto más se piensa, más se ve que es verdad. Muy bien. Y bueno, don Alfonso, ya con todo este marco que nos ha dado muy interesante, yendo a Beethoven, Sí. usted descubrió, porque tiene usted además no solamente, yo recuerdo una conferencia, recuerdo escritos y recuerdo hasta un libro, ¿no? O sea que Beethoven no ha sido circunstancial en su vida, ¿no? No.
¿Cómo lo descubrió en él un deseo especial de formar como personas a sus oyentes? Bueno, yo en Beethoven sí, efectivamente lo conocí pronto. Yo recuerdo cuando era muy jovencillo que fui a Alemania, recién terminada la Guerra Mundial, que estaba toda Alemania destruida, era impresionante. Y fui naturalmente a Bonn. Yo quise ir a Bonn porque tenía que ver la casa natal de Beethoven, si no me faltaba algo. Y tuve un día allí, yo estaba haciendo un curso, pero me fui corriendo allí a ver. Y ahí subí a aquella casita en la parte alta, ¿verdad? Allí a ver. Y entonces me empecé a oír a Beethoven y a recoger libros y comprar partituras, etc. Y yo me llamaba siempre la atención que las canciones de Beethoven, lo que llaman ellos líder, ¿no? Que eran siempre muy constructivas. Por ejemplo, si hablaba del amor humano, no hablaba del mero erotismo, no hablaba de la mera, diríamos, mero atractivo eh, eh, instintivo, qué sé yo, o pasional. No, era siempre amor de fidelidad, amor de entrega. Ahora, si tiene, por ejemplo, la única ópera, empezó varias, pero la única que terminó fue Fidelio, como sabes. Fidelio, ya el nombre lo dice todo. Fidelio, la persona fiel, una mujer que para poder ayudar a su esposo que estaba preso en una cárcel precisamente nuestra, de aquí de Sevilla, para poder ayudarle a entrar allí como trabajador del centro y poder ayudarle, se hizo pasar por hombre, por varón, que entonces era peligroso, tenía sus dificultades, pero él, esta mujer arrostró, le llama Fidelio. Y yo digo, bueno, Beethoven siempre me gustó mucho por eso, por su profundidad. Y luego tiene sus misas, sus obras sacras, que bueno, de esto hablaré ahora también, de la misa solemne, que es materia aparte. La misa solemne hay que hablarla siempre, hay que comentarla emparejada con la novena sinfonía. Y, y bueno, precisamente hablando de la novena sinfonía, que siempre aparece Sí, central en todos lados, ¿qué nos podría decir? Porque tiene un análisis muy amplio y profundo sobre la... sí. Sí, pues precisamente, ya con lo que dije ahora, diríamos que dejé el caballo en suerte, o dejé el toro en suerte. ¿Verdad? Sí. Porque cuando él se vio mal de salud, porque él, aunque quiso casarse toda la vida, porque era un hombre afectivo, era un hombre que le gustaba la familia, el hogar, pero claro, él vivía de dar clases a las hijas de gente muy pudiente, marqueses, tal, etc. Y entonces, claro, eran las que estudiaban música, eh, y entonces diríamos, eh, le hacían pequeños contratos y él era profesor de música, pero en casa. Él ya no quiso servir a un señor, como hizo Mozart con Coloredo, con el obispo, por ejemplo, Haydn, que sirvió al príncipe Esterházy. Bueno, esta servidumbre fue una servidumbre heroica y maravillosa, ¿no? Porque gracias a eso estos autores tuvieron cierto tiempo, cierta holgura, sobre todo Haydn, para poder componer. Pero Beethoven ya era una generación posterior, o dos respecto a Haydn, pero ya entonces el hombre ya iba acercándose al romanticismo, ¿no? Por lo tanto venía el afán de libertad, emanciparse. Entonces él dijo, eso de la peluca no me gusta. No se puso una peluca en toda su vida, que era un poco la señal de la época, ¿verdad? De la época. Estos a Bach siempre decían la vieja peluca. A mí no me gusta ni decirlo porque tengo tanta devoción que me gusta tratarle con sumo respeto. Pero bueno, eh, él llegó a Viena y vio que el único remedio que tenía él para no comprometerse con los nobles y con la realeza, etc., fue dar clases. Bueno, entonces se enamoraba de las alumnas que tenía, que eran hijas de la nobleza. Y ellas de él, porque aunque él tenía un carácter así un poco osco, etc., pero era por otra parte muy tierno y era, claro, era un genio y las chicas pues se enamoraban también de él. Pero cuando llegaba la hora de la verdad, que la hora de la formalizar el noviazgo, diríamos, ya la familia decía, hasta ahí podíamos llegar. Porque el músico, aunque fuera genial como Beethoven o como era Mozart, era un músico, era un criado, diríamos. Estaba tomado como
Y claro, Mozart ahí le paró los pies a algún conde, ¿no? Beethoven, mejor dicho, cuando les trataba como que ya, pues sí, les obligaban a formar delante del comedor cuando pasaban los señores, etc. Ya, Y él tenía un concepto, él no era orgulloso, pero era un hombre que tenía un enorme concepto de la dignidad de su profesión claro. y de lo que él servía la belleza, y servía la divinidad, como decía él, ¿no? Ujú. Entonces, él, claro, cuando llegaba la hora de la verdad, la señora marquesa decía, no, yo admiro a Beethoven, le quiero como profesor, pero no, para el marido de mi hija, no. Y el hombre fue de decepción en decepción. En este aspecto toda su vida. A mí me da mucha pena cuando leo cartas y eso, cuando él estaba siempre frustrado por esto. Y cuando veas yo tengo en casa todas las sonatas de Beethoven, de piano, y a veces las ojeo, y van dedicadas esta a Bettina, la otra, la misma, esta Elisa, que sé yo. Esos nombres de jóvenes que aparecen ahí casi siempre son amores platónicos que tenía, que no cuajaban. Bueno, entonces siempre vivió muy solo, muy solo. Tenía una sirvienta, pero él no se entendía muy bien y se sabe por el diario de él que a los 5 días se cansaba y se cambiaba por otro. Siempre fue un desastre. Todo lo grande que era la música era un disparate como amo de casa. Digamos. Pues sí. Hubiera sido hubiera sido para él fabuloso haber tenido una mujer que lo cuidara, que lo arreglara un poquito, como tuvo Mozart. Tuvo a Cosima, a Weber, que esta le cuidó mucho, era un artista de ópera, pero tenía su cabecita, no mucho para gobernar la casa. Por ejemplo, la cuestión de los dineros, que era un poco manirrota, en buen sentido, si se quiere, pero bueno, le ayudaba y tenía la casa bien ordenada. Beethoven el hombre no tenía cuidado, y entonces en las comidas y todo, pues, y luego lo pagaba pues bebiendo cerveza para animarse un poco y se estropeó el hígado completamente, diríamos prematuramente. Pues bien, cuando llegó hacia los 50 años se encontró enfermo. Ya a los 55 y tal, pues ya era una persona mayor porque ya se notaba mal. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Él se fue de Viena, que es una ciudad cosmopolita, más ruidosa, porque él tenía la intención de dejar 2 testamentos, o si quiere uno doble, ¿verdad? Y se retiró a una ciudad llamada Baden, que está en la frontera austro-húngara. Era un pueblito, esos pueblitos que a mí en Alemania me encantaba visitar. Incluso viví en uno de ellos unos meses para conocerlo bien. Bueno, y allí se retiró. Y el fruto de ese retiro fueron estas 2 cumbres, la misa solemne, que esta hay que quitarse el sombrero solo al pronunciarla en re mayor, y la novena sinfonía. Tiene gracia porque cuando él terminó, él se daba cuenta de que le había salido muy bien las 2, que aquello eran 2 capolaboros, como dirían los italianos, ¿no? Dos obras mayores, no solo obras madre, obras grandes en el autor, grandes obras de la humanidad. Yo creo que si se escogen 6 obras de la humanidad, esas 2 entrarán, casi seguro, al lado de la Divina Comedia y de Dante, y al lado del Fausto y del Quijote, quizá ahí estén, bueno, bien. Entonces, él se fue allí, y fíjense, cuando terminó, se cuenta en las crónicas que él, que era un hombre más bien adusto, que paseaba por Viena para descansar un poco, pero siempre iba concentrado, pensando en sus temas. Pero entonces no, y la gente decía, ¿qué le pasa al maestro? ¿Qué le pasa que está tan alegre? Entonces iba por Viena repartiendo sonrisas a diestro y siniestro, invitando a la gente a tomar una cerveza, y allá se metía porque quería celebrar que había terminado los 2 testamentos. Bueno, contento tenía que estar porque realmente la obra que había hecho era realmente grandiosa. Pues bien, el testamento que quería él dejar era en qué consiste el remedio para los males humanos. Entonces, primer remedio, vivir cerca de la divinidad, como decía él. La divinidad, sí, con Dios. Él dice en una ocasión una frase impresionante, dice, no hay cosa mayor ni más bonita en la vida que vivir cerca de la divinidad e irradiar sus rayos a la humanidad. Dice, eso era en la novena sinfonía se entiende muy bien, se comprende esto. Un hombre que se acerca a lo divino, ya sabemos que también para los antiguos griegos lo divino era lo perfecto.
Bueno, perfecto. Y luego irradiar. Hay otra frase de Beethoven muy sintomática, cuando él dice, a mí se me ha dado el privilegio de vivir en un mundo de inmensa belleza. Esto lo decía cuando ya estaba quedándose sordo del todo, que no podía disfrutar de los sonidos. A mí se me ha dado el privilegio de vivir en un mundo de inmensa belleza. Y mi tarea en la vida, mi misión en la vida, va a ser dar a conocer algo de esa belleza en la que yo vivo a los hombres. Sí. Oye, si tú te fijas en los 3 periodos de Beethoven, tiene 3 periodos, ¿verdad? Podríamos decir que el segundo y el tercero, que es el Beethoven más cuajado, el segundo y el tercero los hizo completamente sordos. Completamente sordos. De tal manera que, y aquello le desesperaba a él, porque él, contra lo que se ha dicho, era un hombre, diríamos, comunicativo. No era hosco de por sí. Lo que pasa es que se sabe que las personas totalmente sordas quedan muy, diríamos, muy aislados del entorno. Hay quien dice que más que los ciegos totales. A mí me dijo en una ocasión Zubiri, el gran filósofo, me dijo, sí, cuando uno es sordo total, no a medias, pero sordo total, esa sordera total le aísla más que a un ciego la pérdida de la vista total. Bueno, pues él, claro, era un genio del sonido. Sí. Claro, para mí quedar sordo total sería una desgracia, porque me gusta la música y tal, y la comunicación. Pero es que Beethoven era un genio. Por lo tanto, un genio de la música para él. Y él decía a veces, decía en sus cuadernos, dice, ¿cuánto daría yo hoy por oír, por ejemplo, el adagio de la patética? El adagio, que es un adagio lento. ¿Cuánto daría yo? Bueno, le hicieron los ingleses una serie de trompetitas e instrumentos, pero nada. Y se conservan en Viena, en los museos de Beethoven, yo los he visto allí. Él ponía la trompeta, le llegaba al oído y llegaba la trompeta al piano, machacaba el piano y no oía nada. Bueno, pues este hombre, que le llenaba como de desesperación, sabes que un día iba por el bosque, todos los días iba al bosque, vivía adrede al lado de la muralla que cerraba Viena del bosque. Y antes de componer daba un paseo por el bosque, porque decía que él veía el bosque al estilo franciscano, como huella del Creador. Cada árbol decía, a mí me habla del Creador, y le inspiraba. Bueno, pues él iba un día por allí y ya conocía a los pastores que andaban por allí, porque todos los días paseaban, y se encuentra uno y le dice, y se pone a hablar con él. Hola, paisano, ¿cómo estás? Y tal. El otro le dice, oye, maestro, mire usted qué bien está tocando el pastor aquel de aquella colina, qué bien está tocando la flauta. Y Beethoven miraba y miraba, no oigo nada. Dice, sí, mire allí. Y por fin Beethoven lo vio, pero no lo oyó. Y fue el día en que se dio cuenta de que estaba completamente solo. Entonces se cuentan en las historias que se fue corriendo a su casa allí en Heiligenstadt, una aldeíta al lado de Viena. Y se fue allí y compuso un cuarteto, que es un cuarteto desolado, un hombre que se sentía solo. Pues bien, fíjate qué mérito tiene esto. Cuando él dice, con esa desolación de no poder tener contacto con el sonido, un genio del sonido, cuando él dice, mi tarea en la vida es todo este tesoro que bulle dentro de mí, que es ese tesoro de belleza, transmitirlo a los demás. Todo lo que hizo entonces fue sin poder tocar el piano y oír, porque los compositores, casi todos, los que yo conozco y los que tengo memoria, componen con un piano al lado, o al menos una guitarra, claro, como hacía. Sí, Schubert componía muchas veces con guitarra, porque como era muy pobre, en Viena hace un frío terrible en invierno, y no tenía calefacción, se metía en la cama, pobrecito, genio como era también, se metía en la cama y con la guitarra iba tocando y componiendo, con lo que él podía allí. Bueno, yo cuando oigo las genialidades de Schubert digo, ¿y cómo compuso este hombre? ¿Con qué pocos medios? Pero bueno, sigamos ahora con Beethoven. Sí. Beethoven entonces compuso la misa solemne. ¿Qué quiso él decir la misa solemne? Os voy a decir como si dijéramos, una clave para resolver los principales conflictos. La época de Beethoven sabemos cómo estaba
cómo estaba Europa, pensemos en todas las guerras napoleónicas, Europa patas arriba, todo eran conflictos. Entonces él quería, porque tenía gran humanidad, quería buscar una solución para los conflictos, para las discordias. Entonces él decía, ¿qué le daré yo a la humanidad? Entonces decía, primero, unir al hombre con el Creador. Por eso toda la misa es como una súplica inmensa de la humanidad entera al Creador. El Kyrie eleison, el Agnus. El Agnus es una maravilla cuando empieza a cantar el tenor y dice miserere, miserere, pidiendo perdón al Señor. Pero cuando se oyen a lo lejos tambores de guerra, y yo digo, aquí está la clave. Los tambores de guerra en la lontananza. Y el hombre pidiendo al Señor con unos tonos realmente muy profundos, pidiendo perdón y ayuda, claro, está, que ha hecho una mano, no se ha hecho nada. Bien, entonces, esa frase que dije antes, lo más bello de la vida es estar cerca de la divinidad y irradiar sus rayos en toda la humanidad. Pues justo eso es la misa en re mayor. Y ahora viene la misa, la novena sinfonía, que es otra parte, diríamos, del testamento, donde él dice, hoy la vida es un conflicto constante. Y yo quiero llevar el amor a la gente, llevar el amor a la gente, el amor que él proclamaba en las canciones, en sus obras, en sus óperas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo hace? Porque él podía haber hecho muchas cosas, haber hecho canciones, etc. Pero él tuvo la genialidad de componerlo de esta manera. En el primer tiempo, sabes, una sinfonía tiene 4 tiempos. Entonces, en el primer tiempo, quiero representar un poco el conflicto de la humanidad, en el sentido de tener 2 temas que están como en constante, diríamos, oposición, etcétera, sin llegar a un acuerdo. En el segundo, y él no ve ahí una solución al conflicto. Pasa al segundo tiempo. El segundo tiempo es una fuga, es una danza desmadrada. Sí. Es decir, es un compás de tipo minueto, pero muy, muy como fuera de sí. Ahí parece que Beethoven como quería buscar la solución al conflicto en los goces terrenos. La danza siempre fue un símbolo de alegría. Todos los pueblos, por primitivos que sean, tienen una fiesta y hay danza, ¿verdad? Y aunque solo sea con unos cuantos palos, se marcaba el ritmo y la gente danza. Sí. Se dice, hay alegría, ¿verdad? Entonces viene la danza. Esa famosa, esa pámpara, lámpara, lámpara, pámpara. Sí. Y entonces él dice, pues tampoco esto, tampoco. Entonces llega el tercer tiempo. Tercer tiempo se dice que es lo más bello que se ha creado en música en todas las edades. Yo lo creo bien. Ese tiempo lo compuso aparte de la novena sinfonía. Luego le pareció tan bello que lo metió ahí, por fortuna. Lo introdujo ahí. Ya sabéis que las obras musicales, como las literarias, a veces se componen con trozos que uno ha compuesto en momentos de especial inspiración y ellos lo acomodan. Pues bien, es un momento maravilloso, pero tampoco él piensa que ahí es bello, es bellísimo, es celeste, diríamos, es un trozo sublime, pero tampoco expone él cómo podemos conseguir superar el conflicto. Y entonces, en el tercer tiempo, y ahí pasamos ya a lo que es la obra de la novena sinfonía, ¿te parece? El cuarto tiempo, ¿no? El cuarto tiempo, exactamente. Él ahora tiene el cuarto tiempo, es donde él va a dar todo, si es mucho más largo que los anteriores, sí. Otras veces suele ser más corto, muchas sinfonías es más corto, muy intenso, pero más corto, pero aquí no, porque aquí vio él que tenía que darlo todo. Aquí es como el match point, ¿no? Bueno, está el último match de ahí, cuando decimos, aquí hay que darlo todo. Bueno, él entonces lo compone en forma de variaciones, en fin, sería una interpretación técnica que no es mi cometido aquí, yo estoy dando una interpretación humanística, ¿no? ¿Cómo lo hablo? Exactamente. Entonces lo voy a describir de una manera rápida, pero que se entienda bien. Sí. Mira, él comienza de una manera. Al principio de todo, bueno, acaba de terminar un tiempo que es celeste. Yo para interpretar cómo será el cielo, porque Bach siempre dice, en el cielo hay una música mejor que la mía, mucho mejor que la mía. Y para interpretar la música del cielo yo me figuro el tercer tiempo de esta obra. Es una música celeste.
Y ahora, como gran contraposición, es al principio de todo, la obra arranca con un chillido, más que acordes son ¿no? ¿Cómo diríamos? Alaridos, ¿eh? Es un alarido, unas, ¿cómo se dice?, disonancias terribles, que todavía para nosotros hoy nos llaman la atención, mucho más para los contemporáneos de Beethoven, que bien estaban acostumbrados a una música magnífica, preciosa, muy bien sonante, diríamos, bueno, un chirrido. Uno podría decir, Beethoven se volvió loco, porque claro, después del tercer tiempo, que es una delicia, llegar a ese parecía como un ataque de furia que le entró a la orquesta, ¿no? Un ataque de furia, que dura muy poco. Pero entonces Beethoven hace que los chelos, los violonchelos y los contrabajos, que siempre son unas voces que tienen cierto parecido a la voz humana, tienen una seriedad especial, les hace decir con música, esto no me gusta. Frases que se llaman desinencias, de las frases que se llaman negativas y tal. Hay maneras para saber que la frase que dicen los chelos, antes después se chillo, que es negativa, que es decir, esto no me gusta. Pero hay una razón más poderosa para saberlo. Sabemos perfectamente ahora que lo que dicen los violonchelos y los contrabajos significa esto, no me gusta esto. Es muy breve, dice no me gusta. Entonces Beethoven al darse cuenta de que esos chirridos, la orquesta representa a la humanidad. Tenemos en cuenta eso, la orquesta representa a la humanidad. Entonces, entonces Beethoven repite por primera vez de la novena sinfonía, para decir, a ver si esto os gusta más. Y le dicen los contrabajos, tampoco me gusta. Y entonces Beethoven repite los 10 primeros compases del segundo tiempo. Pam, param, 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 y dicen, tampoco me gusta. Pero todo con mucha, podríamos decir, mucha tristeza. Que los contrabajos, una melodía tristísima que parece que se esfuma. Entonces Beethoven dice, pues os voy a repetir el tercero, con 10 primeros compases. La melodía celeste que le llamo yo. Sí. Y tampoco dice, y los chelos, dice, tampoco me gusta. Y entonces, en ese momento, cuando están diciendo, no, eso tampoco me gusta, suena un motivo nuevo, que está en una modalidad llamada re mayor, que tiene 2 sostenidos, que siempre es muy alegre de contenido. Sabéis que las tonalidades en la música son como hogares expresivos. Hay hogares más alegres, más adultos, más tiernos, más, que se prestan a representar más la tristeza que la alegría, etc. Bueno, entonces los compositores con muy buen tino siempre cuando quieren representar algo buscan la tonalidad que mejor le vaya, ¿no? Bueno, hasta ahora en la obra tuvimos en re menor, que es una tonalidad muy, diríamos, muy propicia para describir algo dramático, algo triste, el re menor. El Requiem de Mozart va por ahí. Entonces, aparece un motivo que es suena, ya en re mayor, o sea, cambiando de menor a mayor, por tanto, de tristeza a alegría. Y entonces los chelos dicen, eso sí, eso ya me gusta más. Sí. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Algo muy, muy importante, que la orquesta, que es la que había representado el chirrido es el conflicto en bélico, ¿verdad? El conflicto en toda su tragedia. La orquesta, ¿qué hace? Mejor dicho, los chelos y los contrabajos se unen entre sí y cantan a base de ese tema que inicial cantan una especie de lead de canción, ¿eh? Sí. Que tiene ya 36 compases. Mucho la importancia de la unidad. Frente al conflicto, la unidad. Se va buscando solución al conflicto, la unidad. Y entonces chelos y contrabajos se unen y componen esta melodía que consta que a Beethoven le costó muchísimo el idearla, pero al final fue perfecta, que es esa.
pararam, pam, pirarium, pam, piraram, pam, piraram. Bueno, y fíjate qué bonito. A medida que va creciendo la melodía, va creciendo en fuerza interior. Tararam, tam, tiraram, tam, tiraram, tam, tiraram, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Y tal. Bueno, y cuando terminan esos 36 compases, entran ahora otras familias. Familias, por ejemplo, los fagotes, los esto, tal, tal. Familias, hay que decir, partes de la humanidad, que se unen a esa, diríamos, esa campaña a favor de la unidad que está iniciando la obra, ¿ves? Sí. Bueno, y ahora esto es muy bonito, porque entran esas, la melodía se repite, la misma melodía, pero la repiten ya los violines y tal. Pero la repiten la misma, pero entran otras familias a cantar, no ya al unísono, sino en contrapunto, es decir, al mismo tiempo, pero como jugando, como sirviendo de guirnaldas que están adornando la melodía. Exacto. De tal manera que son distintas y están unidas al mismo tiempo. ¿Ves? Ahora se empieza a crear una trama de voces que cantan en torno a una misma melodía con un mismo espíritu. Y fíjate, a medida que, y luego y eso dos veces cantan la melodía. Sí. Cuando empieza en la tercera, entran más familias todavía. Y al entrar más, no solo son más, sino que todo es más bello, todo es más bonito. Todo es más complejo, pero más unitario. Y esto lo hace Beethoven como nadie. Y fíjate, Beethoven ahora tiene un interés enorme en que las voces que representan a la mitad de la humanidad, diríamos, se unen con la otra mitad de la humanidad, que está representada por los instrumentos. Yeah. Entonces hizo lo imposible a Beethoven para que los cantores canten con estilo instrumental. Esto es por lo que ha hecho la novena sinfonía casi imposible de interpretarlo bien. En tiempos de Beethoven se cantaba mucho y en Viena se cantaba bien, pero no había escuelas de canto como hubo después y ahora, por ejemplo. Yeah. Por eso no se podía cantar bien. La novena sinfonía no lo oyeron bien hasta un siglo después, cuando Mendelssohn, el gran compositor en Berlín, se gastó un buen dinero, que él tenía de familia dinero y se lo gastó en crear un gran coro, una gran orquesta, e interpretó por primera vez bien la novena sinfonía. Yeah. ¿Y sabes a quién tuvo el gran Mendelssohn? ¿A quién tuvo de oyente ese día cuando oyeron la novena sinfonía bien? A un jovencito llamado Ricardo Wagner. Sí. Pero fíjate que Wagner, que era un jovencito de 21 años, había fracasado porque empezó a tocar piano y el profesor, que debía de ser un adivino, lo digo de broma, un día le dijo, mira, joven, tu papá seguramente será capaz de ponerte una tienda de zapatos en algún sitio, no sé, un ultramarino, algo. Pero mira, tú para la música nada, ¿sabes? No, tú, si acaso los negocios te dan bien, primero esto déjalo. Y él lo dejó. Y se pasó varios años olvidado de la música, porque me dijo el profesor que lo dejara. Lo dejé. Y ese día fue el concierto. Y cuando salió de la sala dijo, esto es lo mío. Esto, ahora veo yo qué música tengo que hacer. Yeah. Y si lo vemos bien, lo que son las novenas sinfonías, lo que son ahí hay ese mar de fondo, ese seguir a la profundidad. ¿Ves? Entonces, claro, si no llega a ser por esto, el genio de Wagner no lo hubiéramos tenido. Bien, entonces, sigo esto, si te parece, para ver por dónde vamos. Estamos entonces al principio, sí. Es cuando, esto es muy importante cantarlo bien al principio. Sí. Cuando Beethoven se da cuenta, entonces entran las melodías, ¿verdad? Sí. Las cuatro melodías. Las familias, sí. Al final, y van increciendo, o sea, el volumen cada vez están creciendo más en volumen. Sí, y ya al final entra toda la orquesta, el tutti que se llama. Sí. Y es una cosa maravillosa porque la orquesta representa la humanidad, bueno, diríamos alegre, la humanidad llena de satisfacción al ver la unidad. Sí. Y entonces la orquesta representa en unos cuantos compases
una especie de euforia, que le entra a la humanidad una especie de euforia con la alegría por verse unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como los hombres somos los seres humanos, somos tan cabezotas, volvemos a las andadas. Entonces, de repente, cuando parecía que todo iba bien, vuelve el rugido del principio. Otra vez, ¿no? Sí. Y entonces Beethoven se da cuenta de que la música instrumental no era suficiente para cambiar la humanidad y para decirle con claridad, esto no. Y entonces fue cuando él, por primera vez en la vida, cuando él hace que la orquesta se calle y entre un barítono, que tiene que tener una voz muy potente, representando lo mejor de la humanidad, que viene a dar un mensaje, como diríamos, como un profeta en el desierto. Claro. Y entonces canta 2 versos, que los compuso la letra del mismo Beethoven, que esto se sabe poco, Ya. cuando dice, Freunde, amigos, estos tonos no. Sí. Sí. Dejadnos oír tonos más alegres y más positivos. Bueno, Sí. entonces, claro, esto es una voz potente que se impone. Está cantando solo, luego viene un pequeño acompañamiento de la orquesta, pero se impone a la humanidad. Y entonces es cuando realmente todos, el coro y empieza con la oda, la famosa oda. Es esta segunda. Que es ya, podríamos decir, el comienzo verdadero de la segunda parte, es aquí, cuando ya ellos, la humanidad entera dice, pues sí, hay que optar por la unidad. Exacto. Y entonces vamos a ver cómo, si se fija yo en la partitura, lo veo mejor, cuando se ve cómo el estilo del canto, de los cantores, es muy parecido al estilo de los instrumentistas. Cuerda y eso. Lo cual es muy difícil cantarlo. Fíjate, hay un momento en que la soprano llega a si bemol agudo. Es una cosa imposible. Pero ahora se canta muy bien. Ahora los coros, eso es la Filarmónica de Berlín y ese coro de ahí lo cantan muy bien. Bien, y entonces ya empezamos ya con esto, con la famosa Oda de Schiller. ¿ven? La Oda de Schiller que empieza: alegría, bello, fulgor divino, hija del Elíseo, ebrio de fuego personal. Bueno, aquí esto es, diríamos, un lenguaje muy romántico, pero muy romántico, alegría, bello, fulgor divino, etc. Es muy romántico. Lo que quiere decir es cantar un himno, en principio, a la alegría, pero inmediatamente va a decir el motivo de la alegría. Fíjate, en la estrofa primera, el versículo penúltimo es este: todos los hombres se volverán hermanos, dice aquí la traducción, pero se puede decir de varias maneras, pero yo lo suelo decir: todos los hombres se tornarán o se convertirán en hermanos, todos los hombres se volverán hermanos, algo así. Alle Menschen werden Brüder, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos ya la alegría unida a la fraternidad, ¿no? Este verso, todos los hombres se vuelven hermanos, va a adquirir cada vez más importante en el cuarto tiempo. Se va a convertir en, diríamos, el héroe de la obra, ¿no? Todos los hombres son hermanos. Entonces, la segunda estrofa es la amistad. Él dice: el que tenga un amigo de verdad, que venga con nosotros. O sea, es un himno a la amistad. El que tenga una mujer amable, se una su júbilo al nuestro, según otro. Bueno, y tenemos la tercera estrofa dentro de este entusiasmo por la unidad, termina con una frase que es esta: el querubín se yergue ante Dios. Ya es su primera alusión directa a la divinidad. El querubín, el ángel, está de pie. Steht vor Gott. Bueno, entonces, al llegar aquí, a este momento, es uno de los primeros momentos cumbre de la obra. Será después superado por un par de ellos más. Porque él quiere ya dejar claro con este verso de Schiller la importancia de lo divino. La importancia de lo divino. Entonces, fíjate, la orquesta y el coro suben de una manera realmente impresionante, a una altura increíble, con una potencia tremenda. Y están en un tono que se llama La mayor, que es muy brillante. Y de repente Beethoven, con una cosa genial, el modo de ver, modula, es decir, cambia de tonalidad, pasa de La a Fa, muy, muy cerca. Y con esa tonalidad
que ahí se queda en una nota larga, la orquesta y el coro, da la impresión de que toda esa ebullición de alegría y de diversos sentimientos positivos que tenía la orquesta y el coro se convierte en una inmensa paz que invade el universo. Es una sensación colosal. Cuando pasamos del bullicio, de la fuerza, pasamos a una calma tremenda, porque esto es típico también de Beethoven, ¿no? Que él quería felicidad, pero con sosiego. Y entonces ahí tenemos lo que podríamos llamar la primera pausa. Yo cuando interpreto públicamente esta obra, hago de ordinario una pausa para luego explicar lo que viene y luego ya oírlo conjunto. Porque realmente es cuando ahora van a empezar las 6 variaciones. Variaciones significa que un mismo tema lo va cambiando, ¿verdad? Y eso es un tema que ha tenido mucho éxito en la historia de la música porque es muy atractivo y muy expresivo. Pues bien, después de esa explosión de alegría, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que el coro ahora nos va a invitar a todos, sí, a compartir esta alegría. Y entonces, fíjate qué curioso esto, cuando el tenor dice fro, alegres, se invita a estar todo el mundo, la orquesta se contagien de esa alegría. En la primera estrofa, Freude, entonan con una potencia realmente fantástica, ¿no? Y cuando ya llega a su más alto poderío de fuerza y de alegría, entonces Beethoven hace que se paren y por 3 veces está como calmando el furor de la orquesta, vamos a la fuerza de la orquesta. Y luego hace como 2 entradas falsas que le llaman, cuando hace pararín, y en vez de seguir, se para ahí. Y luego repite en tono menor, pararón. Bueno, y a la tercera viene la sonido. Entonces, en la tercera, realmente es una proclamación, yo digo en este escrito, una proclamación viva, saltarina, brillante, intensísima, verdaderamente arrebatadora, que culmina en la afirmación contundente de que todos los hombres serán hermanos. Hasta ahí, todo ello va preparando este amor a la unidad, y ahora la unidad ya se convierte, hablando con hombres, en fraternidad. Bueno, y en ese momento, y ahora aquí, la orquesta, que representa también a la humanidad, orquesta y coro, se queda diríamos, tan impresionada por todo esto, que entonces teje un pasaje solo con orquesta, un fugado, fugados que van las distintas voces entrando. Y es uno de los pasajes de la historia de la música, a mí me gusta anotarlo, Sí. la historia de la música más logrados. Es un pasaje en el cual se une, por así decir, la súplica con el agradecimiento, se une la lucha con el éxito que encontraba. La orquesta danza, pega saltos, se baja. Es un momento realmente arrebatador. Y esto lo hace la Orquesta Filarmónica de Berlín mejor que otras. Yo he comparado varias, yo tengo en casa como 6 o 7 interpretaciones, las he ido comparando, porque realmente la Orquesta Filarmónica de Berlín se caracteriza por muchas cualidades, pero una de ellas es la energía. La energía, este mar de fondo. Entonces, este pasaje es realmente impresionante. Bueno, y en eso, que ya este leitmotiv, diríamos en palabras de Wagner, este motivo guía, que es todos los hombres serán hermanos, una vez que queda proclamado con una fuerza intensísima, entonces Beethoven cambia totalmente. Esto podríamos decir que es como otra obra. O sea, en vez de ser una música muy vibrante, muy potente, se convierte en una música casi de iglesia. Se apaga la orquesta, se apaga el coro, y entonces la música se va a dirigir a las personas directamente, como quien diciendo, vamos ahora
a meditar un poquito en lo que es esto de la unidad. ¿Ves? Y entonces resulta que para dar una imagen de lo que es la unidad, él le manda un beso al mundo entero. Beethoven era un hombre de una calidad que no pensaba nunca en términos de personas particulares ni de naciones, sino hablaba a la humanidad. Su mensaje es a la humanidad. Él se dirige a la divinidad. Era como Goethe, ¿verdad? Una persona muy potente de mente. Entonces manda un beso al mundo entero. Y es muy curioso, porque cuando la orquesta y el coro mandan el beso, dicen Kuss der ganzen Welt, dicen en alemán, este beso para el mundo entero. Da la impresión de que la orquesta y el coro no se envuelven. Van como haciendo elipses, de tal manera que es como si nos fueran abrazando uno a uno, nación por nación, ¿no? Bueno, cuando un beso. Bueno, y en ese momento, bueno, y también otra vez siempre el lema, todos los hombres serán hermanos. En ese momento viene la otra, bueno, es igual, otra estrofa, la siguiente, que es cuando es maravillosa, porque es cuando el poeta Schiller da de sí todo lo que un poeta puede dar, que es una gran imagen. Cuando Schiller ve que la unidad es lo que hay que proclamar ante el mundo, Sí. se le ocurre esta imagen. Cuando están hablando de la alegría y dice, alegres, alegres, como los soles, van por el firmamento corriendo, como el triunfador en el estadio va corriendo hacia la victoria. Fíjate la imagen, ¿no? La alegría del que crea unidad. Entonces dice, como los soles van recorriendo el universo, pero van unidos, porque está aludiendo a la unidad que hay en el sistema, ¿verdad? del universo. Como Sí. los soles recorren el universo y como el héroe va corriendo hacia la victoria, ¿no? Bueno, entonces esto también da lugar, porque Beethoven, claro, se pone a su altura. Entonces da lugar a un pasaje realmente maravilloso, que es esto último que acabamos de comentar. Bueno, y ahora ya termino rápido, porque Sí. le diría esto solo para terminar el conjunto. Claro. Ahora, en esta segunda parte, Beethoven quiere como dirigirse a cada uno de nosotros, es decir, tú toma parte aquí, toma nota de esto, la importancia de la unidad. Y entonces le dice, pero no ves al creador del universo, no lo palpas. Pero ya una vez que los temas todos distintos, los ha ido expresando, y entonces da por terminado con esas imágenes de los soles. Y de ese momento Beethoven lo que hace es que todos los temas anteriores, que son seis principales, pues él lo va vinculando entre ellos, en una especie de apoteosis de la unidad. Exacto. Hasta que ya al fin tiene gracia, porque después de mucho decir el verso en todas las formas, suave, fuerte, etcétera, al final de toda la obra termina precisamente con este verso, todos los hombres serán hermanos, etcétera. Una potencia enorme al final. Sí. O sea, es decir, que la primacía de Beethoven siempre fue la alegría para generar la fraternidad al final del día, ¿no? Bueno, ahora quiero yo aclarar eso. Me alegro mucho que me digas eso, porque se dice de ordinario que la novena sinfonía es una apoteosis, o mejor dicho, un himno a la alegría. Sí. Y yo creo que eso hay que explicarlo bien. Cierto que la obra cuando empieza el coro, empieza con la palabra Freude, que en alemán es alegría, hablando de la alegría. Pero vamos a ver, luego él inmediatamente lo vincula con la fraternidad. Sí. Entonces parece que al principio se impone la alegría. Sí. Porque con esa palabra comienza la oda de Schiller, Freude. Sí. Pero si vemos la obra de conjunto, más profunda de la obra es la causa de la alegría, que es la fraternidad humana. Entonces, por eso ya en la primera estrofa, lo hemos visto antes, la primera estrofa empieza diciendo alegría, bello, fulgor divino, etc. Pero inmediatamente dice, todos los hombres serán hermanos. ¿Ves? Entonces, la causa es la expresión. La fraternidad la expresa Beethoven con una inmensa belleza. Fíjate cómo la unidad, todo ese cuarto tiempo, la segunda parte, cuando se canta esa melodía, ahí la unidad llega a una belleza colosal, ¿no? Colosal. Y entonces al final la alegría y la belleza alcanzan un punto máximo
a medida que se intensifica el tema de la fraternidad. Sí. Con el verso, todos los hombres serán hermanos. O sea que tenemos ahí fraternidad, belleza y alegría. Por tanto, el mensaje de Beethoven queda claro, a mi modo de ver. Ante el conflicto debemos cultivar la unidad. Porque eso además queda claro que todos podemos cultivarla, por lo menos en la vida íntima, etcétera, y en la vida social. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. La unidad crea concordia, esto es fundamental. La unidad crea concordia. Y la concordia es fuente de belleza. Esto lo saben ya los griegos antiguos, es decir, cuando hay armonía, hay belleza. Cuando hay concordia, hay belleza. Si una habitación está desordenada, no hay orden, no hay concordia, por lo tanto no hay belleza. Pero si la ordenas, decimos, la pones en luz, pones luz en la habitación, haces luz en la habitación, se dice, la luz, el orden, la belleza van todos unidos. ¿Ves? Van todos unidos. Entonces Beethoven se da cuenta de que la unidad crea concordia y la concordia se traduce en felicidad, belleza y felicidad. Por tanto, el mensaje de Beethoven ya diríamos que es que la concordia se expresa en una belleza creciente, que es lo que se nota también en la obra, va a más, a más, a más. Sí. Ambas, fraternidad y belleza, generan una desbordante alegría. Cuando la humanidad parece empaparse de la idea de que su destino radica en el cultivo de la fraternidad. Mira, la vez esta lo destaqué antes cuando dije que esa vez que te hay esas dos entradas falsas, ¿no? Que después entra la orquesta, uno se levanta del asiento cuando está bien interpretada y empieza la orquesta, porque la orquesta lo ves en la partitura, salta, pega unos saltos, unos brincos de alegría como no se había visto nunca antes en la música. Entonces, yo creo que ya que nos queda solo al final una pregunta. Don Alfonso, no, pues ha sido, digo, muy interesante, muy de fondo, toda esta intrincada relación de la obra de Beethoven, pero sobre todo con toda esta relación con la alegría, la fraternidad, el amor oblativo, y finalmente todo eso es una forma de pensar y todo integrado. Creo que eso es muy difícil de visualizar y por eso le agradecemos muchísimo. Y ya para finalizar nada más, quisiéramos preguntarle que, bueno, todo ello usted lo ha englobado sobre la idea del poder formativo de la música. Entonces, la última pregunta sería, ¿influyó algo la música en su vida de modo concreto, en su forma de investigar la filosofía y la pedagogía? Bueno, yo diría que sí. A mí me acompañó la música en toda mi carrera y especialmente en los años de la preparación de la tesis doctoral en Alemania, ¿no? Me acompañó mucho. Y me ayudó muchísimo en una cosa, y es lo siguiente. La música, también la pintura, pero menos. La música crea unas obras que el ser humano, tú y yo, quienes sean, el que tenga un poquito de sentido musical, las puede interiorizar. Por lo tanto, la música, más que la pintura, más que todo, la arquitectura también, pero yo creo que es más difícil la arquitectura. Nosotros podemos interiorizar. Yo puedo querer mucho, por ejemplo, a una mesa, mi mesa de estudio, porque llevo muchos años en él, porque escribí ahí ya, no sé, bueno, pero no la puedo interiorizar. Siempre me será externa. Te quiero mucho, pero tú estás ahí, yo aquí. Pero es que la obra musical es maravillosa. Es que yo la interiorizo. Y la interiorizo para darla. La interiorizo para darle cuerpo sonoro, para difundirla. Entonces, claro, ahí el concepto de participación brota rápidamente. Brota. Recuerdo que cuando Javier Zubiri, este admirable filósofo, y que yo he tenido el gusto de llegar a ser muy amigo de él, y fui cofundador del seminario Javier Zubiri, que ahora perdura y está en América también muy, muy floreciente. Recuerdo cuando él terminó la trilogía famosa, donde él hablaba de la inteligencia sentiente, la sensibilidad inteligente. Nos vino al seminario una tarde, los viernes, y nos dijo, os voy a leer el comienzo de esto y tal. Bueno, y entonces nos dijo al final, bueno, esto os parecerá raro, ¿no? Inteligencia sentiente, sensibilidad inteligente. Y yo recuerdo que con toda sencillez yo le dije, no, a mí no. Para mí yo me encuentro como pez en el agua en este pensamiento.
Y dice, ¿y eso? Porque cultivo la música, le dije. Yo toco órgano, yo dirijo un coro. Y entonces, claro, cuando te metes en la música, lo ves todo de conjunto. Fíjate, cuando un músico dice que tiene una obra preparada para tocarla, por ejemplo, un pianista, Sí. dice, la tengo en dedos, la tengo en dedos, la tengo en dedos. O sea, como si los dedos fueran... Y realmente sí se siente uno como llevado por los dedos. Y los dedos se los ve que son inteligentes, que son... O sea, esta unión de sensibilidad e inteligencia y la unión de participación con una obra. Es que yo participo de ella. ¿Qué quiere decir? Que yo la puedo volver a crear, yo le doy vida. Sí. La obra me está a mí inspirando, ciertamente, pero el que le da cuerpo sonoro soy yo. Entonces se crea una relación impresionante de que hay alguien que te influye y tú que le das vida a eso. Entonces yo digo que entonces es un caso típico de inspiración. Yo empecé a comprender un poco bien lo que era la inspiración, que es un término que se lo ha depauperado mucho, se ha hecho mofa, incluso es una cosa muy seria. El término de participación, interiorización, inspiración, esa vinculación extraordinaria entre algo que te mueve, porque a mí me mueve, por ejemplo, una obra musical, pero también un poema. Si yo quiero declamar un poema, el poema me mueve, pero yo soy el que le doy vida. Uno podría decir, ¿cómo que le das vida? Si él es el que tiene vida. No, no, en la partitura o en el libreto, el poema no tiene vida. El poema tiene unas potencialidades estéticas que me las ofrece, yo las asumo, las realizo y entonces estoy creando la obra, le estoy dando cuerpo. Y yo digo, captar bien esa dualidad de elementos que me mueve, pero al mismo tiempo yo le doy vida. Eso pasa en el nivel 2, pero no en el nivel 1. Por lo tanto, la música a mí me enseñó muchísimo lo que es, por ejemplo, toda la teoría de la participación de Louis Lavelle, este gran filósofo francés. Tiene tomos grandes sobre la participación. Yo estoy convencido de que él, bueno, estoy convencido, pero además lo sé, que él tenía mucha amistad con una gran pianista francesa, Michel Brelet, y ella le enseñó mucho de música y él también le enseñó a ella mucho de participación filosófica. Hicieron una obra conjunta muy buena. Bueno, yo estoy convencido de que yo no hubiera comprendido, como hoy creo comprender, lo que es la participación en filosofía, que es la participación. Porque si uno no tiene estas experiencias de esto que he hablado antes, difícilmente se va. Bueno, y entonces diríamos que bueno, en general yo veo muchos autores alemanes, por ejemplo, se les nota que saben música y viven la música, porque en Alemania y en Austria también, pero en Alemania lo he visto mucho, Jaspers, por ejemplo, y esos piensan musicalmente. A mí eso me influyó mucho. Me influyó, pero en algo muy fundamental, como es, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje nos envuelve. Yo utilizo mucho la palabra envolvente. Bueno, es que la música te envuelve, pero te envuelve sin anegarte. Porque si a ti te envuelve el agua y no sabes nadar para salirte pronto, te ahogas. Sí. Eso es lo malo. Pero es que la música te envuelve dándote oxígeno. Y entonces, por eso, claro, para entender lo que es la participación, hay que entender esto, y por lo tanto, para entender lo que es la vida comunitaria, la vida de comunidad, de una familia, de un pueblo, sí. Esto es muy importante, que es algo envolvente en lo cual tú te sumerges, pero te sumerges para que te den vida y dando vida tú también. Entonces, esa vinculación, yo a veces leo autores que se ve que quisieran describir bien esto, pero no tienen la experiencia musical, y entonces les faltan elementos, digamos. Pues no, don Alfonso, pues de verdad ha sido muy, muy interesante, muy fructífera. Yo creo que, digamos, no solamente por el homenaje de Beethoven, no por los 150 años, sino porque es la ocasión para participar de su pensamiento que está imbuido por esto, y por eso le agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que está usted muy activo como siempre, ¿no? Y bueno, vamos a presentar esto y le agradecemos muchísimo. Pues nada, yo encantado de haberlo compartido con vosotros, porque yo creo que son grandes obras de la humanidad. Realmente, si uno coge la partitura en la mano y dice esto, es una de las grandes
una de las grandes obras, ¿no? Sí, y entonces el comunicarlo, el darlo a conocer, pues es muy bueno.